Buenas tardes, mi nombre es Grecia González y el día de hoy les quiero hablar un poco sobre la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. La verdad, esta teoría me pareció bastante amplia y muy interesante, siento que aprendí bastante leyéndola. Erik Erikson, quien era un psicólogo y psicoanalista de su época, hizo la reinterpretación de las fases psicosexuales de Sigmund Freud, quien también fue un pensador famoso en su época. En esta teoría habla Erik Erikson de 8 estadios importantes y Erikson entiende que a medida de que va transcurriendo cada una de estas etapas, la persona va desarrollando su conciencia gracias a la interacción social. Erik Erikson planteó 8 estadios, en los cuales van desde 0 meses hasta la vejez y muerte. Entonces, el primer estadio es confianza versus desconfianza. Este se genera de 0 meses a 18 meses y es cuando el niño comienza a sentir o confianza por su madre o cuidadora o cuidador o desconfianza. Se genera la confianza cuando éste siente amor, afecto, ternura, lo que es la alimentación a base del seno o por donde se la den. El niño comienza a sentir confianza con quien está, con la persona con la que está. Si su madre o cuidadora no le brinda el suficiente afecto, amor, cariño y la alimentación que debe ser, el niño comienza a sentir desconfianza sobre con la persona que está y esto le puede afectar a un futuro para sentir desconfianza e inseguridad de sí mismo. El segundo estadio es autonomía versus vergüenza y duda. Se da de los 18 meses a los 3 años. En esta etapa ya el niño está empezando a tener un desarrollo cognitivo y muscular y comienza a hacer diferentes actividades, a aprender a caminar mejor, a correr, a comer y a hacer diferentes cosas. Si al niño se le brinda un ambiente sano, se le felicita, se le enseña con afecto, el niño empieza a sentir autonomía, seguridad de sí mismo. Pero si al niño se le comienza a regañar, a insultar, a prohibir hacer las cosas porque puede ser que no las haga muy bien, el niño comienza a sentirse inseguro de sí mismo y le puede generar a futuro una inseguridad, un complejo de inferioridad. Un ejemplo de esto es que los niños en esta etapa todavía no saben completamente cómo caminar, pueden caerse o correr o en su caso comer, o cuando por ejemplo toman el jugo y de repente se les cae el vaso o botan el jugo, los padres normalmente lo que hacen es regañar al niño que porque botó el vaso de agua cuando es un niño, él todavía está aprendiendo a desarrollarse, sus huesitos todavía son frágiles y todavía pues no sabe hacerlo muy bien. Lo que hay que hacer es enseñarles con amor y con afecto. Pero si lo que hacen en este ejemplo de caérseles el vaso es regañarle, insultarle, el niño va a empezar a sentir vergüenzas y dudas de sí mismo, de que no sabe hacer las cosas, a sentirse inútil. Erikson habla también de que en ocasiones ser muy autónomo también es malo porque entonces se tiende a no tener vergüenza de nada para un futuro. Y la tendencia maladictiva de la cual habla Erik Erikson es la vergüenza y la duda. En esta etapa el niño comienza en un futuro a ser muy riguroso, a hacer las cosas al pie de la letra porque tiene miedo de equivocarse y hacer mal las cosas, se siente inseguro de sí mismo, siente dudas de sí. El tercer estadio es iniciativa versus culpa y se da de los 3 años a los 5. En esta etapa ya el niño comienza a desarrollarse más, comienza a hacer cosas, a jugar, a dibujar, a leer, a escribir. Y si el padre le felicita por estas cosas, le aplaude sus logros, le hace sentir bien, el niño va a querer seguir haciendo cosas por sí mismo y hacerlas por iniciativa. Pero si el padre lo que hace es regañarle, insultarle, como en los anteriores casos también, el niño va a empezar a sentirse culpable de lo que hace. Un ejemplo de esto es cuando los niños en ocasiones rayan las paredes. Los padres tienden a regañarlos, insultarlos. Esto les hace sentir al niño culpabilidad de las consecuencias de lo que está pasando por lo que hizo y tiende a en un futuro no querer hacer nada por miedo a sentirse culpable de las consecuencias. En este caso lo que debe hacer el padre es enseñarle, mira, las paredes no se deben de rayar, vamos a limpiarlas juntas y a enseñarle a solucionar igualmente sus errores y lo que hace, pero con amor y con afecto, ya que si lo hace a los gritos y a los regaños, el niño va a comenzar a sentir culpabilidad, lo cual le va a afectar en un futuro. Erik Erikson se refiere igualmente a la iniciativa, como que a veces no es muy buena tener mucha iniciativa porque el niño tiende en un futuro a querer hacer todo por sí mismo, a sentirse que hace todo muy bien, a sentirse el mejor y no le va a importar en ocasiones pisotear a los demás por cumplir sus logros. Entonces hay que tener un equilibrio de estos dos aspectos. Y de la culpabilidad
pues tampoco no es muy buena, y es la tendencia maligna de la que habla Erik Erikson, en la cual se refiere a que en un futuro el niño no va a querer hacer nada porque si no lo hago no va a pasar nada. Entonces prefieren quedarse quietos, no realizar las diferentes cosas por miedo a que de pronto sientan culpabilidad en un futuro. El cuarto estadio es laboriosidad versus inferioridad. Se da de 6 a 12 años. En esta etapa ya el niño comienza a desarrollarse más y a hacer las cosas por sí solo. Comienzan a aprender a cocinar, a leer, a cantar, a escribir, a dibujar e inclusive pues en la escuela, clases de matemáticas, de español, de diferentes materias. En esta etapa el niño comienza a querer hacer todo por sí mismo, y si se le brinda ese apoyo, ese amor, se le felicita igualmente como en las anteriores etapas, se le hace sentir bien, él va a querer seguir haciéndolo por iniciativa, porque quiere, y hacer las cosas bien. Pero en dado caso de que el niño no haya sentido en las anteriores etapas lo que es esta confianza, no haya sentido autonomía, no haya sentido las diferentes cosas anteriores, pues va a tender a tener ese complejo de inferioridad, va a sentirse menos que los otros y no va a querer hacer las cosas. Erik Erikson también habla de que a veces mucha laboriosidad no es muy bueno, porque el niño, al tener mucha laboriosidad, al solamente hacer eso, va a tener una vida vacía. Esto se refiere más que todo a los niños que son niños actores, atletas, músicos, que tienen una vida de fama, la cual solo es trabajo y laboriosidad, y que no tuvieron esa etapa de tener esa etapa de niños, de infancia, sino solamente de laboriosidad. Tienen una vida vacía. Pero el no tener suficiente tampoco laboriosidad, de hacer las cosas por sí solo, independientemente, y todo esto va de las etapas anteriores, el niño comienza a tener ese complejo de inferioridad y a sentirse inseguro de sí mismo. El quinto estadio es la identidad versus confusión de roles. Se da en la etapa de la adolescencia, de los 12 a los 20 años. En esta etapa la persona comienza a ser más independiente, independizarse más de sus padres y a querer hacer las cosas por sí solos, a pasar más tiempo con sus amigos y demás. Empiezan a tener estas preguntas de identidad: quién soy, a dónde quiero llegar, qué quiero ser, cómo lo quiero hacer. Las personas que en las anteriores etapas no tuvieron la suficiente confianza, iniciativa o autonomía, en esta etapa no van a saber qué identidad llegar, y ahí es donde se da la confusión de roles. Igualmente, Erikson nos habla de que tener mucha identidad a veces no es tampoco muy bueno. Las personas que tienen mucha identidad en ocasiones tienden a ya llegar al fanatismo. Cuando llegan a alguna cultura o que tienen alguna personalidad, se convierten ya en personas tan fanáticas que piensan que solamente lo que ellos piensan es lo que es, que solo ellos tienen la razón. Un ejemplo de esto, y que me pasaba mucho en el colegio, y es las personas, por ejemplo, que llaman personas otakus. Estas personas les gusta mucho el anime, tienen gustos muy diferentes. Entonces, una persona que sea mucho así, que tenga mucha identidad en eso, ya llegas al fanatismo. Son personas que les caen mal las personas que no tengan los mismos pensamientos que ellos, los mismos gustos musicales, de series, de películas, de libros. Entonces ya piensan que los pensamientos de los otros están mal y comienzan a quedarle mal. Entonces hay que tener identidad, pero no pasar al fanatismo. Y la persona que tiene esta confusión de roles, que no sabe qué hacer, que se pregunta qué quiere hacer con su vida, también pues sufre, porque pues no va a saber qué hacer y va a estar en una cultura, en otra, con una personalidad, con otra, y tienden mucho a decaer en las drogas o en el alcohol y entre otros. El sexto estadio es intimidad versus aislamiento. Se da en la etapa de los 20 a los 40 años aproximadamente. En esta etapa la persona comienza a buscar más relaciones íntimas con las personas, a querer tener como más un afecto de confianza, de estabilidad con algunas de las personas, y la virtud que más habla Erik Erikson en esta etapa es el amor, ya que la persona busca ese afecto, ese amor por otra persona, busca la pareja y entablar relaciones íntimas, ya sea de amigos, de pareja y entre la familia. Una persona que evada la intimidad cae en lo que es el aislamiento, en la soledad, y esto le puede causar depresión. Erik Erikson igualmente nos habla de la tendencia maladaptiva, como él la llama, en esta etapa, que es tener mucha intimidad, lo cual también ocasiona problemas porque la persona tiende a tener tanta intimidad con cualquier persona que esto le puede hacer falta del respeto a lo que es la pareja.
un ejemplo de esto son las personas que llegan y son capaces de contar sus cosas íntimas, de contar su vida íntima, de contar sus cosas a todo el mundo y a todas las personas sin importar qué. Esto pues causándole respeto a su pareja, ya que pues es capaz de tener la misma intimidad que tiene con ella con cualquier otra persona. Y una persona que sea muy aislada pues tiende a tener depresión a causa de la soledad. El séptimo estadio es generatividad versus estancamiento. Se da de los 30 a los 60 años de vida. En esta etapa la persona comienza a pensar más en sus generaciones, en sus hijos, en sus nietos y en qué puede contribuir él a ellos, en qué les pudo dejar, ya sea pues material como también en el sentido de la personalidad, de qué les pudo haber dejado de enseñanzas, de consejos. Entonces, la persona que no contribuyó nada, que no ayudó nada, y esto viene de aparte, de atrás, de todo, de una persona que no tuvo suficiente confianza, que no tuvo suficiente iniciativa, que no tuvo suficiente autonomía, no puede brindar suficiente amor y afecto a las personas de sus generaciones y por ende no le deja nada espiritual. En caso de lo material, la persona como de pronto no le pudo dejar nada, comienza a sentir esta etapa del estancamiento, de sentirse estancado, de sentir que no logró nada en su vida, que no logró dejar nada a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, y por eso se da lo que es el estancamiento. El octavo y último estadio es la integración del yo versus la desesperación. Se da de los 60 años hasta la muerte. En esta etapa la persona comienza ya a saber que pues puede vivir la muerte de sus amigos, familiares, en ocasiones cuando se les muere pues la familia, y a pasar por esta etapa del duelo. Comienza a pensar en sí mismo y a pensar y a sentir tranquilidad por su muerte, porque pues muy probablemente ya está más cerca de morir, y en esta etapa se ve si puede sentir esta tranquilidad o más bien la desesperación. Siente la tranquilidad en esta etapa cuando, por ejemplo, sabe que vivió una buena vida, que logró dar algo a su generación, que fue una persona autónoma, una persona que logró cosas, que tuvo suficiente confianza, iniciativa, que tuvo esa intimidad con otra persona. Pero cuando siente desesperación es una persona que sabe que no logró todas estas etapas, no logró tener la suficiente autonomía, no logró, inclusive a veces hay personas que hasta la adultez consiguen lo que es la identidad propia. Entonces es una persona que sabe que perdió mucho tiempo de su vida, una persona que está desesperada porque no logró darle nada a su generación, porque no logró nada en la vida, porque no logró cumplir sus objetivos a causa de todas estas cosas que tuvo que vivir, que no tuvo suficiente confianza, suficiente autonomía, suficiente iniciativa, laboriosidad, que no tuvo esa relación íntima con alguien, entonces no tiene como una compañía. Son personas que están desesperadas de que saben que viene su muerte y de que no lograron nada. Esto es de lo que nos habla la teoría de Erik Erikson. Es bastante amplia, pero es muy interesante. Nos habla desde los 0 meses de vida de una persona hasta la muerte, las etapas que vive y lo que puede causar en esa persona a futuro las demás cosas. Por ejemplo, cuando el niño, y este es un ejemplo, cuando el niño, por ejemplo, no tiene suficiente confianza en sí mismo, así sea bueno en algo, en alguna materia del colegio o en alguna actividad, en cantar, leer, escribir o dibujar, va a tener ese miedo de mostrárselo a las personas, no va a querer mostrar sus talentos, no va a querer mostrar sus cosas porque no tuvo suficiente confianza, porque tuvo vergüenza, porque tuvo dudas. Todo viene, y esto nos hace aprender que todo viene desde la infancia. Todo viene desde que tenemos 0 a 18 meses. Desde allí vamos empezando a saber, a vivir esto de que si tenemos confianza de nosotros mismos o no, o desconfianza de nosotros mismos y de los demás. Entonces, la verdad me pareció bastante interesante todas estas 8 fases de las cuales nos habla Erik Erikson, porque pues realmente está analizando muy bien el comportamiento de las personas y el por qué es a través de lo que es el de la interacción social, la interacción con las diferentes personas. Esto fue lo que pude aprender de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, y pues espero haberles podido compartir suficiente y que también ustedes me hayan comprendido muy bien. Gracias.